Miguel Alejandro Rivera, narrador y docente mexicano, licenciado en Comunicación y Periodismo y en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores FES Aragón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Periodismo, político por la EPCGS. Es profesor en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana, a quien le solicito recibamos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos que nos acompañan acá en la feria. Quiero agradecer muchísimo a quienes hacen posible este encuentro entre los escritores y los lectores. Para nosotros que nos dedicamos a escribir, que somos autores, es muy especial estar aquí con ustedes, porque es el momento cumbre donde podemos presentar no solo las letras a través de una portada o a través de una cuarta de forro, sino a través de lo que queremos transmitir de alguna forma cuando nosotros nos sentamos a escribir. Por eso para mí es muy grato y agradezco muchísimo a la Brigada para Leer en Libertad, al gobierno de Morelos, de aquí de Cuernavaca también, que hacen posible esto. Y quiero hablarles, antes de presentar la novela de La Rapsodia en el Abismo, quiero hablarles de algo muy importante en un foro como este, que tiene que ver con las letras, con los libros. Que daba yo una vuelta ahorita por la feria, que está espectacular y que me encantan todos los títulos que ya compré, y que el único vicio que tengo yo en realidad que detecto todavía a mis tantos años que ya llevo en la vida siguen siendo los libros, y no puedo pararme en un lugar de libros, de ferias, en una librería, en donde sea que haya libros, no puedo pararme en un lugar sin llevarme uno, pero sobre todo porque me doy cuenta y defiendo mucho las palabras de quien, para quienes les gusta la lectura, seguramente conocen, que es un autor uruguayo, periodista, que falleció hace un tiempo, pero que nos dejó muchísimos libros a través de los cuales podemos conocer su forma de pensar, su estructura literaria, creativa, y que es el maestro Eduardo Galeano. Eduardo Galeano decía algo hermoso sobre las letras y sobre el ser humano como tal. Él decía que nosotros no estamos hechos de átomos o de células, como dice la ciencia exacta. Él decía que nosotros como seres humanos estamos hechos de historias. Y me parece algo de lo más hermoso que he aprendido en mi andar por las ciencias sociales, porque como escucharon, pues yo soy de esa rama, científico social, periodista, internacionalista, me fascina todo eso. Y viéndolo desde una perspectiva, por supuesto que nosotros estamos hechos de historias. Cuando nosotros salimos con alguien por primera vez, ¿qué es o cuál, en dónde gira la charla? ¿En torno a qué? A historias. ¿Quién eres? ¿Cómo fue tu niñez? ¿De dónde vienes? ¿Cuánto tiempo hiciste para llegar acá? Y entre más interesante es la historia, más seductor es el personaje que tenemos enfrente. A mí me fascina pensar en ello, porque efectivamente, pensando en historias, no sé si a ustedes les pasa, a lo mejor yo como soy narrador, ya estoy un poquito envenenado de mi propia teoría, pero cuando vas a salir con alguien que apenas conoces, no sé, piensas hasta en la mejor historia que le puedes aventar. O sea, cuando haya un silencio incómodo, yo sé qué historia puedo contar. Y entonces efectivamente nosotros estamos hechos de historias, y por eso cuando yo me dedico a hacer narrativa, tengo libros de cuentos, de literatura, los invito, tengo un libro publicado con la Brigada para Leer en Libertad que es gratuito, lo descargan ustedes en PDF y es sobre desaparición forzada de personas. Es el único libro como tal con trabajo periodístico que tengo publicado, se llama La vida sin nosotros, lo pueden googlear así con mi nombre y les va a salir y lo pueden descargar. Pero cada que yo me dedico a hacer literatura, tengo algo muy claro, y yo creo que todos ustedes conocen, todos conocemos, un diccionario, sobre todo en el que siempre nos dicen, búscalo en el diccionario de la RAE, la Real Academia de la Lengua. ¿Y por qué se llama real? Porque viene de la realeza, y luego de la lengua española. Es decir, hay una imposición cultural desde el lenguaje, y decirnos que el diccionario que nos explica nuestras palabras y nuestra realidad, viene desde allá, desde España, de la realeza, de lo que tienen que decirnos cómo pensar. Pero no sé ustedes si coinciden conmigo, yo coincido con el maestro Galeano y no creo que las palabras y la vida se encuentren nada más en el diccionario. Yo coincido con el maestro Galeano
de que nosotros estamos hechos de historias. Entonces, antes de entrarle a la Rapsodia en el Abismo, para explicarles de qué trata, les pongo el ejemplo del cual creo que es mi libro que más explica esta parte, que se llama El amor no es suficiente. Este libro se publicó en 2018, pero con él me queda clara una cosa, porque creo aquí, siento, espero además, que todos hemos tenido una historia de amor. Yo creo que hasta los más chiquitos que veo por ahí, niñitos, ya han tenido su historia de amor, porque tu primera historia de amor muchas veces es con tu mamá, con tu papá, con un hermano, porque nos dicen o nos malacostumbran las telenovelas, ciertos cuentos de algunas marcas o plataformas, que el amor es romántico nada más. Y no, también puede uno sentir amor. Yo siento mucho amor por mi mamá, yo siento mucho amor por mi ahijada, por mi sobrina, y no es un amor romántico, sino fraternal. Entonces, cuando yo empiezo un libro, lo empiezo como el que ustedes tienen aquí de frente, con la definición del diccionario. Primero le digo a mi lector, mira, ¿qué dice la RAE? La ESA, Real Academia. Esto es lo que dice. ¿Nos define el amor? Ah, no, esta es la dedicatoria, perdónenme ustedes. La RAE nos define el amor en no más de unas 20 líneas. O sea, para la RAE el amor se define con unas 300 palabras, unas 20 líneas, y hazle como quieras. ¿Quieres entender por qué estás triste, feliz, frustrado? 20 líneas y 300 palabras. Yo creo, como el maestro Eduardo Galeano, que el amor se define en historias, historias que cada uno vive y que además son mutables, porque a lo mejor si alguna o alguno de ustedes en este momento está enamorado de alguien, pues si yo digo la palabra amor van a volar, van a sentir que flotan, el oxígeno se les va a multiplicar y se van a sentir poderosos, porque dicen, sí es cierto, el amor es lo máximo. Pero si alguna o alguno de ustedes le acaban de romper el corazón, en una de esas se paran y se van, ¿no? Este güey va a hablar de amor, yo ahorita de amor no quiero saber nada. ¿Y saben qué es lo mejor? Que esa persona, esas dos situaciones, puede ser la misma persona. Hoy está enamoradísima y pasado mañana le rompieron el corazón, y el amor ya no es lo que dice el diccionario, es lo que vivió, dependiendo el día en que esté experimentando esa emoción. Por eso yo defiendo a capa y espada lo que dice el maestro Galeano. Somos historias, no estamos hechos ni de átomos ni de células, estamos hechos de historias. Y por eso dice la maestra Leila Guerriero, que es una cronista argentina buenísima, sal y vive, sal a vivir. Tienes que ir a vivir, porque solo el que vive tiene cosas que contar. Tiene un texto hermoso que alguna vez, si tienen oportunidad de leerlo, los invito a que lo lean, y que alguna vez que yo tuve oportunidad de conocerla en la Feria del Libro de Guadalajara, que afortunadamente nos tocó presentar en la misma feria y fui a verla, yo le dije, maestra, su texto Arbitraria, porque así se llama el texto del que le estoy hablando, soy el hombre, estoy seguro que soy el hombre en la tierra que más veces lo ha leído en voz alta, porque cada que puedo se lo leo a mis alumnos. Y más o menos ella dice, a veces me piden consejos de cómo escribir, y como dar consejos es oficio de soberbios, no me gusta andar aconsejándole a la gente, pero hoy, como ando arbitraria, dice ella, pues te voy a dar unos consejos. Y se suelta la canija. Si vas a un velorio, tómale una foto al muerto, haz un hoyo y aprende a enterrar algo en la tierra, huele los nardos de la cocina, sal a correr, aprende a sentir el silencio, y te dice y te dice y te dice, y al final termina 3 veces, vive y ten algo que decir, ten algo que decir, ten algo que decir. ¿Y quién tiene algo que decir? El que vive, el que sale. No nada más el diccionario es el que nos cuenta cómo son las cosas, sino las historias. Yo por eso, humildemente, llevo 10 años de carrera como escritor publicado. A lo mejor como escritor pues más, porque pues uno está practicando, haciendo cuentos, a ver cuándo. Pero hace 10 años, justamente en 2014, fue que un editorial me echó el ojo y dijo, pues a ver, vamos a ver qué tal tu novela, y me fue afortunadamente muy bien, y ya de ahí pues no he parado hasta hoy, y espero no seguir o no parar hasta nunca. Pero esta novela que les vengo a hablar de ella, que se llama La Rapsodia en el Abismo, es con la que conmemoro 10 años de estar en la escena literaria. Una editorial de Querétaro donde tengo muy buen vínculo con ellos. Un día me invitaron a dar un taller en la Universidad de Anáhuac. Me dijo el dueño de la editorial, oye, ¿tienes algún texto, algo ahí perdidón? Empezamos a hablar
y quedamos que esta iba a ser la conmemoración de los 10 años de que llevo escribiendo. Y entonces, ¿qué quería yo contar? Bueno, pues si acá el punto medular es el concepto del amor, acá el punto medular es el concepto de la muerte. El concepto de la muerte es muy importante porque creo fervientemente también que nosotros no morimos una vez, no nacemos para vivir y esperar a que nuestro cuerpo físico decaiga y muera. Nosotros estamos muriendo día a día. Si notan que se les cae el pelo cuando se bañan, es porque hubo una muerte celular de alguna de nuestras partes, la piel que nos quitamos cuando nos bañamos, cuando se marcha un amigo y no lo volvemos a ver, el día que le decimos a esa persona con la que tanta intimidad teníamos, ya no quiero estar contigo, una parte de nosotros muere. Muere eso que construimos con esa persona y que hoy le decimos, ya no. Y así vamos muriendo día a día y no es un concepto al cual haya que tenerle miedo, porque también eso, de pronto, como mexicanos afortunadamente hemos tenido este arrojo de divertirnos con la muerte, de poner una ofrenda, de disfrazarnos, de reírnos. A cineastas desde la Rusia de 1900 y pico y tal, que no me acuerdo cómo se llama el autor del acorazado de Potemkin, si alguien me grita Eisenstein, Sergei Eisenstein. Precisamente, gracias mi querido Oscar de Pablo, que bueno, tiene una cultura general gigante. Precisamente él se interesó por cómo en México vemos la muerte un poco con diversión, un poco con arrojo. No incluso Disney hizo la película Coco pensando en cómo los mexicanos somos así. Entonces, ¿por qué no afrontar la muerte de una forma distinta? Y les platico un poco de qué va la Rapsodia en el Abismo y por qué se llama así. Una rapsodia, yo creo que la mayoría de ustedes ubican dos rapsodias. La primera puede ser con la que yo me guié y que me ponía unos audífonos y me ponía a escucharla una y otra vez para entender la estructura, que es la Rapsodia húngara de Franz Liszt. Me encanta esa melodía, pero sobre todo me gusta que tiene muchos momentos, empieza muy lúgubre, después sube y se pone hasta divertida, a lo mejor le suena esa tonadita, porque es de la más famosa de la Rapsodia, tatán, tatán, tan, trom, pam, pam. Y así acaba, pero empezó súper bien lúgubre. La otra rapsodia que seguramente conocen es la de Queen, la Rapsodia Bohemia, que también tiene la misma estructura, empieza con unas voces casi como de ópera, this is the real life, y luego unas guitarras como rockerotas y luego el tecladito. ¿Cuál es la característica principal de una rapsodia? Que es una misma pieza, en este caso del que les hablo musical, o literaria o artística, pero que dentro de la misma pieza tiene elementos que parecen de otras piezas que son distintas, es decir, parecen rompecabezas que no juegan entre sí, pero que efectivamente son parte de la misma unidad. Eso es una rapsodia que además en la música está unida por algo que se le conoce como el leitmotiv. Los acordes, ciertos tonos que aunque cambie el ritmo se repiten dentro de la propia estructura, eso es lo que unifica a toda la experiencia artística de esta pieza. Por otro lado, el abismo en la literatura es una estructura donde hay una ficción dentro de otra ficción, dentro de otra ficción, y les explico. Muy probablemente muchas de ustedes hayan visto la película El Origen, de Leonardo DiCaprio, y que es un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño. Bueno, esa es una estructura en abismo, jugar de una ficción dentro de otra ficción, dentro de otra ficción, y por eso el libro se llama La Rapsodia en el Abismo, cuyo leitmotiv, en este caso es el que les explicaba, es la muerte. Y como un libro se presenta mucho mejor solo que con el autor estorbándole, les explico un poco cómo comienza y les quiero leer algunos fragmentos para que comprendan las grandes diferenciaciones, no solamente de las historias, sino también del estilo, porque aquí hay varias historias que vamos a ir contando. El libro comienza con un profesor de sociología, al cual lo invitan a un congreso en lo que en el libro se llama la Universidad de Aridoamérica. Ya cada quien ustedes sabrán en qué parte de Aridoamérica lo ponen, pero él va a la Universidad de Aridoamérica a dar unos talleres de sociología. Comienza contando lo que cualquiera haría, una anécdota. El libro comienza con el profesor yéndose al aeropuerto, se equivoca de puerta, se topa al exnovio de su novia, se sube al avión como medio de malas porque no tuvo una buena experiencia de la llegada al avión,
Pero entonces, como cualquier persona que nos gustan estos mundos de la lectura, cuando se trepa al avión, hago la pregunta, de aquí algunos de ustedes se han subido a un avión, si les toca pasillo, pues es como si anduvieran en un ADO. De lo peor que te puede pasar en un avión es que te toque pasillo, porque ni vas a ver el cielo y pasa el carrito y te pega y es súper incómodo. Y entonces este cuate, para no aburrirse porque le tocó pasillo, saca un libro. Y cuando él saca un libro, comienza a leer esta historia. Yo sí recuerdo la primera vez que pensaste en la muerte. Tenía 7 años. Tu madre te llevó al teatro para ver el Cascanueces, era casi Navidad. En medio de la música, el baile y las coreografías te encerraste en tu mente y comenzó la depresión. Después de ese día, ni todos los regalos que te esperaban bajo el árbol te sacaron una sonrisa, se acabó la alegría, no hubo más colores, se cerró entonces el umbral para ser feliz. ¿Por qué pensaste en la muerte? ¿Qué fue lo que aquella vez desató en ti esa insoportable melancolía? ¿Por qué desde aquella noche tu cabeza se llenó de grises, cielos nublados, cementerios tenebrosos en los que sabías algún día dormirías para siempre? ¿Qué tan maltrecha debe estar la mente de una niña de 7 años? ¿Qué tan enferma se encontraba tu conciencia para que de pronto la tristeza destrozara tus alegrías, tus juegos, tus fantasías? Me acuerdo cómo empezaste a comer y comer y comer y comer, aunque ya estuvieras satisfecha. Comer de todo, comer dulce, comer salado, comer picante, comer a todas horas, comer parada, comer sentada, comer en la cama, comer cualquier porquería para llenar el vacío de la muerte, de la inexistencia, de la duda ante la vida futura, del miedo a cuando ya no estuvieran tus padres, a cuando te abandone la vida. Comer, comer, comer. Ahí viene la gorda, decían tus compañeros de la primaria, porque de pronto dejaste de ser la niña linda, esbelta, tierna, de coletas en el cabello, dejaste de ser normal. Gorda fue tu segundo nombre, si no es que el primero. Te bautizó una sociedad sin empatías, con más juicios que valores. Jimena la gorda Jimena, te decían, hasta que gorda fue el único referente para dirigirse a ti. Tu grasa le ganó a tu esencia y gorda se convirtió en tu identidad. Ahí está la gorda, háblale a la gorda, no invites a la gorda. Gorda te decían en la escuela, gorda te decían tus tíos, tus primos, los amigos. Gorda te decían los vecinos, hasta que un día tu mamá te dijo, a ver mi gorda, dame permiso, y con eso te condenó hasta la eternidad a ser la gorda. ¿Cómo odias ese momento? Lo sé y me da risa. Me encanta cómo detestas y recuerdas a detalle aquel día en que tu madre, sin saberlo, te condenó para siempre, te envió a las garras de la tristeza, del rencor, de la melancolía. Hasta la palabra suena feo, ¿no crees? Gorda. Hasta la palabra escrita, mírala, se ve gorda. Dila 1000 veces, así como te la han dicho a ti desde niña y hasta ahora. Gorda, gorda, gorda. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, me dan chance de... Muy amables, muchas gracias. Y entonces les explico por qué sucede esta escena tan tenebrosa. Cuando Román Cifuentes, que es el profesor de Aridoamérica, abre el libro que lleva para no aburrirse en el avión, se topa con esta novela, es decir, empezamos con una anécdota, luego él abre y empieza a leer su novela, que esto que ustedes acaban de escuchar es una voz que trae una chavita de 17 años en la cabeza que la jode y la jode y la jode con que está gorda y que está gorda y que está gorda. Y entonces aquí, antes de continuar como con la estructura, les comento algunas cuestiones que hay alrededor de esto. Son dos. La primera es la importancia de las palabras. Yo siempre he sabido y he creído, soy comunicólogo de formación, y pienso que ningún buen libro solamente es una buena historia. Cuando se nos ocurre una buena historia, dice, está padre, o sea, puede que sea buena para escribir, pero ¿cuál va a ser el núcleo? ¿Qué hay detrás? ¿Qué quiero criticar? ¿Qué quiero enseñar? ¿Qué quiero reflejar? Y entonces en este caso hay algo muy grave. Las palabras son muy importantes porque de pronto todo el mundo le empieza a decir, ay mi gorda, ay mi gorda. El otro día yo iba caminando por el tianguis de allá de su casa, que para que sepan el amor que les tengo a ustedes, yo vengo desde el lejano pueblo de Catepec, Estado de México, y yo iba caminando por ahí en un tianguis de allá de su casa, y un señor cuya identidad desconozco se topa a otro niño que tampoco me sé su nombre y lo ve y como que no tenían mucho tiempo de verse y le dice, ¡ay, cómo has engordado! Es lo primero que le dijo al niño.
Y para mí es ese momento que como a Jimena desde niña, alguien le marcó también, porque además ella empezó a tener un miedo de la muerte y de pronto le empiezan a llenar de adjetivos y empieza a juntarse un sufrimiento que en suma genera una depresión infantil en ella que en la novela se mantiene hasta el presente de donde se está contando. Cuán fácil a veces es decirle a un niño, a ver gordito, ay qué tonto eres. Tengo un primo que creció así, crecimos los dos juntos y su papá no lo bajaba de estúpido, de tonto, por decir palabras suaves y ligeras. Imagínense cómo creció este cuate. Entonces las palabras son verdaderamente poderosas e importantes, por eso es trascendente cuidarlas y saber cómo es que uno lleva a la gente en ese vehículo que es el lenguaje, y que a veces uno como comunicólogo pues te enseñan en la facultad o lees libros donde dices, órale, está fuerte. Psicólogos también entienden eso, pero uno entiende que no todos están obligados a profundizar, pero sí todos nos comunicamos. Entonces, el primer mensaje de esta parte de la novela es tener mucho cuidado con cómo le hablamos al otro, pensar antes de decir. Pero además, obviamente, como ustedes acaban de escuchar, pues Jimena anda en un viaje terrible. Jimena anda en un viaje muy triste, donde un día en su escuela no puede más y se pone loquísima. Ella explota y dice, yo ya no quiero vivir, estoy harta, y empieza a gritar a pleno patio. Una maestra la ve, le dice, ¿qué onda, no? Y se la lleva a la orientación a que alguien la apoye. Entra y está una mujer que para mí en la novela es como un angelito, que se llama Mónica Verdejo. Es la orientadora de la escuela, estudió psicología, la recibe, la tranquiliza y le dice, a ver mi niña, aquí lo que te podemos ofrecer en la escuela son 5 sesiones de terapia para escucharte, para que te desahogues, para ver qué onda. Si vemos que tú tienes algo como muy grave, algo que ya sobrepase nuestras limitaciones, te canalizamos a otro lado de la escuela más grande, pero si vemos que a lo mejor solo necesitabas desahogarte, qué sé yo, aquí muere el asunto. Jimena feliz acepta, porque hay otra cosa importante en el libro que igual es subterráneo, no lo va a decirle textual, pero los contextos y los personajes te lo dicen. No me van a dejar mentir porque afortunadamente creo que aquí, si no el 100%, el 99%, somos mexicanos. En una casa mexicana que se respeta, el lenguaje del amor es la comida. Tú llegas y se nota cuando te ofrecen, te dan, mira, siéntate. El lenguaje del amor de las mamás, yo llego, mi papá me adora y con tacos y salsas y escucha la puerta y ya se prende la licuadora. Ese es el lenguaje del amor. Pero imagínense el lenguaje del amor para una niña así, queriéndola querer, amar a través de la comida. Sus papás, 2 cachetoncitos ahí, vente a comer, mija, ya desayuna, es que estás creciendo. Y ella clavada con su rollo del peso, pues está harta. Entonces, no le parece mala idea que la escuche alguien como Mónica Verdejo, que es una chava que con su vestidito y toda bonita. El problema es que cuando llega la primera sesión, Mónica Verdejo, que es la orientadora, anda haciendo su maestría, anda ocupada con trabajos, talleres, y le pide a un practicante que se llama Diego que atienda a Jimena. Algo sumamente negligente, porque el tal Diego está sacando sus prácticas apurado, porque el güey estudia letras, ni sabe de psicología, pero ya se quiere titular. Entonces, cuando Jimena llega, se topa no con la chava hermosa que había visto que a lo mejor le podía ayudar, una mujer con la que podría tener confianza, se topa con un güey joven, guapetón, así pues de 20 y pico, buen rostro, y entonces hay una conexión ahí que no se da. En comunicación le llamaríamos un ruido. Hay un ruidero que no deja fluir la comunicación, y entonces pues ella se quiere levantar, él la frena, no, espérate, no te vayas, a ver, desahógate, ella no quiere hablar. Y como no hay comunicación, el güey le dice, bueno, ¿quieres que te cuente una historia? Y claro, pues los que nos dedicamos a escribir siempre traemos un manuscrito o algo, a ver en qué momento alguien nos escucha. Y por eso, cuando ella le dice, pues bueno, ¿no? Pues yo no quiero hablar, pues cuenta tu historia, comienza esto. Eran como las 6 de la tarde en la Ciudad de México, llovía a cántaros. La carroza corría a una velocidad imprudente para un vehículo de su especie. Dentro viajan 3 personas, Benjamín que la conduce, Juan el copiloto y Ernesto el muerto. En la funeraria se les hizo tarde y llevan prisa porque en la casa del difunto la familia triste espera. A los 3 les apremia llegar.
a los que van en la cabina para librarse de un regaño o en el peor de los casos para no perder su trabajo, al que va en la caja acostado atrás porque anhela desde hace muchas lunas un descanso eterno. Subiendo un puente cercano a la avenida Central, Benja es traicionado por el agua de lluvia que le impide mirar con soltura la carpeta asfáltica y cae en un bache, el cual le poncha la llanta delantera del lado izquierdo. Carajo, me lleva el diablo, monta en cólera y se baja de inmediato para hacer el cambio de neumático. Tras él va Juan. Ambos batallan con los birlos y la llave de cruz. Creo que está barrido, carnal, dice Juan ante un Benja desesperado, todo mojado, un sujeto que le reclama al cielo por el maldito trabajo que tiene y por la lluvia que no amaina ni un segundo. De pronto Ernesto se desespera. Como puede, abre su féretro y tieso aún, sale de la parte trasera de la carroza para ayudar a cambiar la llanta. A ver, déjenme ver si yo puedo, dice ante la mirada incrédula de sus acompañantes, quienes se pasman ante el evento sensacional. La gente que pasa en sus autos junto a la carroza se sorprende al ver que un sujeto pálido, bien rasurado, vestido con un elegante traje negro, es quien cambia el neumático y no los otros dos tipos que tienen pinta de chalanes de vulcanizadora. La gente que pasa no sabe que Ernesto está muerto. Sale, vámonos, ya quedó, dice el difunto chocando sus manos de arriba abajo, como aplaudiendo para sacudirse la mugre. Ante el silencio de Benja y Juan, añade: ándenle, no se preocupen, yo me acomodo acá atrás. La cosa es que ya lleguemos, mi familia debe estar esperando. Entonces, partimos con la anécdota de un cuate que se trepa un avión para dar unas clases. Se aburre en el avión y abre una novela. Una novela que les conté al principio, donde una chava no soporta las voces que tiene en su cabeza. Pero de pronto cuando, como en cualquier viaje, ¿no? Uno no lee un libro de corrido generalmente, hay quienes sí tienen el tiempo, se lo avientan en 2, 3 horas, pero pues vas cortándole, ¿no? Por capítulos, tal, en ratitos que tienes. Entonces, cuando el profesor Román no tiene tiempo de leer en su viaje, cierra el libro y nos sigue contando su anécdota. Pero cuando tiene un ratito lo vuelve a abrir y volvemos a saber qué está pasando con Jimena. Pero después, cada que Jimena va a terapia, aparece Diego para contarle qué pasó con este muerto vivo, con este muerto que ya le urge llegar a su velorio, se baja a cambiar una llanta ponchada para que llegue la carroza. Y entonces pues queremos qué va a pasar, porque cuando llega al velorio, pues sucede algo que él no esperaba y dice: chin, como que ya no me quiero morir. Y vamos a ver su viaje de por qué ya no quiere morir y cómo lo resuelve. Finalmente, en cuanto a la lectura, y ahorita les comento un poco más, me gustaría cerrar las lecturas, también por si tienen alguna pregunta, algo, con esta parte que le compete más a la parte de Román, simplemente para que vean un poco más del estilo y para que vean aquí también otra forma de morir, porque yo creo que no sé si ustedes, yo sí, yo siempre soy como que antes de que avienten la piedra, pues yo confieso, ¿no? Yo pecador, pues ya a mí sí me han roto el corazón, me he equivocado, he terminado relaciones, me han terminado, y creo que esa es otra forma de morir. Entonces ya les leí un pedacito de la historia de Jimena, ya les leí un pedacito de la historia de Ernesto, un muerto vivo, y les quiero leer un pedacito de la historia de Román, el profe que va a su viaje y que después se aviente este capítulo que yo espero que nadie esté pasando por estas, porque me va a recordar toda la vida y va a decir: ese güey me amargó mi domingo. Pero si no, discúlpenme. Cuando abrió la puerta miró a un remedo de hombre, arrugado, despeinado, ojos rojos, hinchados, y lo supo porque no me lancé a sus brazos como alguien que clama por refugio. Me quedé parado como quien viene a rogar perdón y así lo dije tal cual: perdóname. Tú dime, Román, ¿es algo que te pueda perdonar? Su respuesta me aniquiló. La amaba por su inteligencia y esa era su forma de hacerme ver cuánto le extrañaría. Me quedé en silencio y como el que calla otorga, ella dijo: ¿hiciste algo que tú me perdonarías a mí? No me salían las palabras, solo la miraba en la entrada de su departamento, como un gendarme que ya no me dejaría pasar nunca más al resto de su vida. Al fondo miraba sus sillones, su mesa, el comedor, los muñequitos de cera que siempre odié, pero que en ese momento añoraba tener entre mis manos, los cuadros en las paredes, el mundo del que yo mismo me había exiliado. Si no tienes nada más que decir, Román, hazme el favor de largarte de mi casa. Y por más que le pedí a Dios que eliminara la N de mi nombre, reorganizara las letras y me dijera una vez más, aunque fuera solo una amor, supe que yo le había hecho caso al diablo y tuve que conformarme con rogarle otra vez: perdóname.
Se tomó el rostro con la mano derecha que ya le estaba temblando. Podemos hablar, le dije, solo para ver su semblante de enfado, de hastío, de hijo de puta. Me juraste que no todos eran iguales, de gracias por revivir mis inseguridades, maldito, de estúpido, no sabes cuánto te amaba. Un rostro que coronaba lo terrible de mis días con la promesa de no volver a besar sus labios. Tú sabías, Román, sabías lo mucho que sufrí antes y te pedí que si no estabas listo para darme lo que yo necesitaba, fueras honesto. No quiero saber nada más, no quiero perdonar a nadie más, por favor vete de mi casa, no quiero salir y verte por aquí cerca, no quiero que vuelvas jamás. Cerró la puerta y así terminó lo nuestro. No supe si lloró, si sufrió, si me superó a las 2 horas, a los 3 días o si todavía no logra hacerlo. Ese día la vi tan estoica que me perforó el alma. Incontables noches no pude dormir imaginándola besando, abrazando, amando a otro. Me sentí miserable. Aquel día en que me lanzó al vacío con un azotón de puerta, me fui a mi casa y malviví mucho tiempo en el que comí pura chatarra, prendía la tele nada más para ver que algo hiciera ruido y di las peores clases de mi vida porque aunque no tenía ganas de nada, mi poca lucidez restante me decía que necesitaba dinero, aunque fuera para el montón de cervezas que me bebía a diario. Esperé su llamada tanto tiempo como imbécil. A cada vibrar del teléfono acudí a la pantalla como un perro ante las obras de una taquería. ¿Cuántas veces le menté su madre a los del banco, a los de las promociones inútiles, hasta mis amigos porque marcaban y no eran ella? Me sentía desollado, susceptible, indefenso, desgraciado. Entonces creo yo, no sé, que esa es otra forma de morir. Porque ahí murieron 3 personas, o bueno, tres entes, porque no le vamos a llamar personas. La parte que construye uno de la otra persona, el amor que tiene dentro de esa persona, el equivalente de la expareja y una extraña entidad que uno construye cuando tiene una pareja, que es la de en medio, la de los gustos compartidos, la de los días que ya sabemos qué vamos a hacer sin hablarnos y solo mirarnos. Esa entidad que uno va construyendo a partir del otro y que ahí muere y que por eso les quería yo contar esos 3 fragmentos, porque cada fragmento, no sé si lo notaron, me gustaría saber si lo notaron, ahorita voy a dar un espacio para que dialoguemos si ustedes gustan, pero cada fragmento tiene un estilo muy diferente. La parte de Jimena, en el imaginario de la novela, la escribe una autora que es quien hace la novela, pues, y cuyo nombre el profesor que leyó la novela no se acuerda, pero se sabe que es una autora mujer. Entonces ahí tiene otra sensibilidad, tiene otro lenguaje. Yo no soy mujer, ni me asumo como tal, pero tuve que entrevistar muchas mujeres, por ejemplo, que han pasado por estos trastornos y me contaron cosas que yo nunca me hubiera imaginado, que yo ni siquiera hubiera tomado en cuenta, como por ejemplo que cuando una mujer sufre un trastorno alimenticio, se le afecta hasta el periodo, o sea, se le hace irregular o sufre este tipo de cuestiones. Yo no sabía, pero era importante que lo supiera porque una de mis protagonistas lo llevaba. Entonces, ahí el estilo es muy así. Leí autoras mujeres, leí poemas de mujeres para entender cómo contaría una mujer con un estilo fuerte esta parte de Jimena. Si notaron la parte que narra el Diego, que es el güey que le da la terapia y que le cuenta la historia del muerto vivo, ese es otro escritor. Ese es un güey novato que usa palabras como neumático. Cuando ustedes andan ahí en carretera, no sé, a lo mejor porque en la Ciudad de México y en los estados llega a cambiar cierto lenguaje, pero dicen se me ponchó el neumático o se me ponchó la llanta. Los dos, como que llanta, yo siento que es más popular llanta, ¿no? En México. Como que neumático es más de doblaje de serie gringa, ¿no? Decir, oh, los neumáticos y ya, ¿no? Pero por eso este cuate, Diego, que acaba de egresar de la carrera, que apenas está haciendo sus primeras letritas, que no le han publicado y que saca un engargolado para leerle a Jimena, este güey es novato. Entonces, cuando uno es novato y escribe, ¿qué es lo primero que piensa que debe de hacer? Impresionar al lector con un lenguaje así como neumático. Dice el güey, la lluvia que no amaina. ¿Cuándo decimos eso? Así es que, espérame, ahorita que amaine la lluvia, eso jamás lo vamos a decir. Un escritor, cuando ya uno empieza a recorrer y empieza a saber, no se usan esas palabras. Tienes que ser directo y tienes que ser un espejo de tu lector. Ahorita que baje la lluvia y ya. Pero este güey pone amaina, entonces es otro
es otra textura de escritura cuando Diego le cuenta cosas a Jimena. Y finalmente la parte de Rodrigo, que es el que cuenta su anécdota y llega con su corazón roto y te cuenta, güey, me abrió la puerta, me sentí desollado, que vi ahí sus muñequitos que tantas veces odié, pero que yo quería ahora tener, me dijo que me fuera al diablo, que por qué le hice lo que le hice, etcétera, etcétera. Es otra textura. Entonces, busco mucho, en este libro sobre todo, que se note ese cambio porque, insisto, si ustedes llegan a leerlo, no van a leer un libro, van a leer 3, que pueden irse saltando los capítulos o que pueden leerlo como yo lo diseñé, así con la estructura corrida, y que es un juego también de emoción porque de pronto quieres saber qué pasa con Jimena, pero tienes que leerte la anécdota del romano y también tienes que leerte lo que le pasa al muerto vivo. Es un juego de estructuras que por eso quise celebrar mis 10 años escribiendo con algo así, porque la neta me divertí muchísimo. Yo, como soy periodista de formación, trato de ser muy realista en mis textos y entonces me puse a fantasear porque les dejo como el último caramelo de lo que pasa después. En algún momento los personajes de las 3 historias se van a juntar y eso ya, si lo hice bien o no, si ahí ustedes sabrán si es que lo llegan a leer, si es que esa parte, pues en el abismo se cumple con todo el cierre de la propia literatura. Me gusta mucho esa parte porque es como si ahorita llegara aquí Harry Potter a hacer hechizos, ¿no? Pues dices, ¿qué hace este güey aquí si yo lo acabo de leer hace rato en un libro? Eso es lo que sucede en La Rapsodia en el Abismo. ¿Para quién es este libro? Que de pronto suena como, o sea, siempre trato de ser muy directo en esa parte. Yo pensaba que era solo para un sector, hasta que una editora del Excelsior, donde trabajé varios años, la editora de Cultura lo leyó, le gustó mucho, leyó otras de mis novelas y me dijo algo. En tu literatura, no sé si te has dado cuenta, pero siempre hay algo importante sobre la salud mental. Y me puse a reflexionar y sí es cierto. Entonces, ¿para quién es este libro? Para alguien que que se ve al espejo y no le gusta algo de lo que ve, no necesita ser el concepto gordo o gorda. En una presentación en Querétaro, una amiga que tengo allá fue a la primera presentación. Cuando leí esta parte vi desde acá, porque desde acá se ve mucho, o sea, se ve muchísimo y se siente más, pero vi que se le salieron unas lagrimitas y cuando acabó, fui y le dije, oye, Duda, ¿por qué te conmovió tanto si tú eres un palito así? O sea, es delgadititita ella. Dije, ¿qué te llegó de eso? ¿De niña eras más llenita o por qué? Me dice, no, siempre he sido flaquita, pero yo ahorita me estoy muriendo de calor y no me puedo quitar mi saco porque me dan pena mis hombros huesudos. Y entendí entonces que la literatura, un poco como decían en la presentación de hace rato, es un compañero de vida. Un cuento, una novela te ayuda a saber que hay otra persona que siente lo mismo, que no estás solo. Y entonces, por principio, ¿para quién puede ser este libro? Para alguien que pueda entender en esto y no sentirse solo algo que no le gusta. Su nariz, su altura, el cabello, el peso. Hay un fantasma que la sociedad malévola de por allá nos ha indicado. Ayer le decía yo a una amiga, caminábamos, le dije, ¿en qué momento llegamos a eso? Que tenemos que empezar, que ¿por qué me veo como me veo? Tal, ¿por qué no simplemente fluimos? Yo soy así, ya, no me tengo que operar nada, entonces, yo soy como soy. ¿Para quién es el libro? Para que quien, como escucharon en la última historia, se arrepiente de haber hecho algo que lastimó a otra persona, a su pareja, pero también, pues no sé, a un familiar, a sí mismo, a sí misma. ¿Para quién es el libro? Precisamente para quien, como Ernesto, que ya se quería morir, de pronto pasa algo y se arrepiente y pide tiempos extras, ¿no? Dice el güey, no, espérense, ayúdenme, esa historia se los juro, me mataba de risa escribirla, pero al final también me conmovía mucho porque era un güey que ya camino a velorio y que ya arregla su problema, pero ya pudriéndose, ya empieza como a apestar y se empieza a poner morado porque tiene el tiempo contado. Nosotros, espero, no tenemos el tiempo contado. Para reflexionar eso también es esa historia. Yo les agradezco mucho su atención, les comparto mis redes sociales, soy en Instagram, @MiguelAleRivera, @MiguelAleRivera, Instagram, TikTok, Twitter o X, y en Facebook como Miguel Alejandro Rivera, también ahí estoy a sus órdenes y ahí pueden conseguir mucho de mi literatura. Esta novela la pueden conseguir en la editorial Par 3, ese es su editorial, ponen Par 3 Miguel Alejandro Rivera en Google y la pueden pedir, les llega hasta su casa. Hoy también de este lado vamos a estar en un ratito cuando me baje con los ejemplares. Si gustan ustedes checar mi material, pueden también adquirirlo acá incluso con descuento.
Yo les agradezco muchísimo, no sé si alguien tuviera una pregunta, tenemos como 3 minutitos, 2, pero si alguien tuviera una pregunta me encantaría escucharles para no dejar que esto fue así nomás para allá, ¿no? Que yo feliz les hablaría 500 horas. Por favor, te escuchamos. Acá de este lado hay una pregunta, no sé si le vayan a pasar el micrófono o… No, muchas gracias, es un honor, para mí es un honor, es un placer. Y aquí yo ya había venido hace 5 años y sigue siendo hermoso, un público hermosísimo como siempre, de verdad, les agradezco. Sí, buenas, quería preguntarle si ustedes creen en los rezos o hay que aprender a rezar para evitar problemas, porque dice aquí, oh Virgen Santísima, así como la voz que oíste, sufriste los rigores de la intemperie llevando en el vientre virginal el divino Jesús, hecho hombre, yo alabaré y adorándote, os ruego enseñéis a soportar las miserias o incomodidades o desprecios, pobrezas, que en mi esperanza se robustezca para seguir vuestras huellas, seguimos huellas de la jornada en la virtud, amén. Entonces, pues eso quiere decir, si no sabemos rezar, vivir en la incomodidad, por eso. Entonces, pues es muy importante porque, hasta luego y gracias, Dios le bendiga. No, Dios la bendiga a usted. Gracias por el rezo, porque no sé todos, pero yo personalmente hablo a personal de mí, no ni de la feria ni del gobierno de Morelos, pero yo sí creo en ciertos rezos, ciertas cosas. Venía platicando con una compañera de la Brigada para leer Libertad. Yo soy devotísimo de la Virgen de Juquila, ¿no? Pero también me encanta leer sobre budismo de Juquila, la Virgen de Juquila de Oaxaca, de la Sierra. Pero también me encanta leer sobre budismo, sobre hinduismo. Soy lo que creo se llama un libre pensador. Pero incluso en la novela, cuando se juntan los personajes, hay algo especial también de algo que yo creo mucho, que son ciertas entidades muy bonitas, pero pues no les spoileo más. Pues todo, siempre, en la vida siempre hay algo sagrado y mágico, eso es importante. Así es, exactamente, hay que saber identificar. No sé si hay algo más, una más, sí, por favor. Muchas gracias, Dios la bendiga. Hola, yo no estuve desde el inicio, nada más quería preguntarle, no sé si ya lo dijo, pero ¿cuál fue su punto de partida para iniciar el libro? ¿Qué lo motivó? Pues es interesante porque uno como profesor, porque yo soy profe de hace también como 11 años, 12 más o menos, empecé muy chavo dando clases en la FES Aragón y en otras universidades, entonces justo te invitan a dar congresos, viajas, conoces gente, es padrísimo, y ahí hay muchas historias muy, muy bonitas, pero que no dan para, creo yo, una novela. O sea, es lo que les digo, no porque tengas una historia así divertida, entretenida, por lo menos yo no me aviento a, un libro, no. Pero había cosas rescatables, por ejemplo, algo que, bueno, pues les echo ese spoiler. En Torreón, que fui a un congreso, en una avenida, que a lo mejor quienes han ido allá a lo mejor la ubican y me van a entender, hay una avenida que se llama La Morelos, que es como de puros bares y tal, ¿no? O sea, es hasta peatonal. En medio de esa avenida, entre todos los bares, válgame Dios, háganme ustedes el favor, ¿qué creen que hay? Una funeraria del IMSS. Entonces, en la noche que me llevaron a pasear por ahí unos alumnos de que te ponen como niñeros, ¿no? Los alumnos, tú eres como el niño y te cuidan al profe, que pues no conoces allá. Me llevaron a pasear, que pues, a ver una cervecita donde nos le echamos, y caminando en la Morelos, de pronto acá estás escuchando el reggaetón así a todo lo que da, azótala, pégala, y pasas y están velando a una persona. O sea, los deudos del muerto tienen que aguantarse el fiestón de alrededor mientras sufren su pena, pero la funeraria llegó primero. Entonces esa historia está buena, ¿no? O sea, como que hay cosas que contar y exagerar y jugar con la literatura, pero no daban para todo. Y entonces justo cuando entendí que el núcleo de la historia que yo quería contar era la muerte y que tenía la herramienta del abismo, de esta construcción de ficción dentro de ficción dentro de ficción, pues ya fue donde dije, pues a ver, voy a armar un libro más grueso sobre varias historias que giren en torno a la muerte, pero que se interconecten entre sí. Entonces mi forma de interconectarlas fue que uno es el canal, un personaje es el canal para llegar a la siguiente historia, en un caso porque lo lee, en otro caso porque se lo cuentan, pero es como ese juego, y eso es lo que me llevó. Yo quería hablar sobre la muerte, pero no un libro feo, lúgubre. Si se dan cuenta, pues tiene muchas aristas sobre la cuestión de morir y el concepto de morir, pero pues, acompañado de diferentes estilos.
Eso es lo que me llevo. ¿Sí? Finalmente, no sé, una más, así si hubiera otra pregunta. Ya está por ahí. Simplemente lo quiero felicitar, ojalá y todos por el libro que usted escribió, que es muy interesante. Yo me tengo que decir, lo felicito porque realmente maneja muchos conceptos. Por ahí decir una persona que el recio y del amor, pues hay muchas voluntades que se manejan en el amor, lo que estaba escuchando yo, el amor, la voluntad, cambiar, ver la vida diferente, porque para morir tenemos que morir principalmente nosotros con nuestros apegos. Eso principalmente, no ser tan materialistas. Ahorita me estaba acordando de una anécdota de Alejandro el Grande, que cuando él se murió, el tiempo, ¿cuál es el tiempo que le podemos dar? Yo creo que, ya me retiro yo, el tiempo que le estamos dando es el amor, es el mejor tiempo que estamos dando aquí entre nosotros mismos, ¿verdad? Porque Alejandro el Grande cuando se murió dijo, él pidió, es una anécdota que me contaron por ahí, ¿verdad? Que lo pudieran enterrar los mejores doctores que cargaran su ataúd. Que eso hay que entender que con eso ni los mejores doctores pudieron vencer a la muerte. Y otra cosa que cuando lo llevaban al cementerio, todas sus cosas materiales las tiraran en el camino para que fueran viendo que todas las riquezas materiales aquí se quedan. Claro. Y que en el ataúd sacara sus manos hacia afuera. ¿Para qué? Para que vieran que llegó con las manos vacías y con las manos se iba. Eso es lo que quería yo compartir. Y gracias por todo, yo me retiro. Para mí fue un placer escucharlo y gracias, porque tengo otras cosas que hacer, pero estoy fascinado. Ojalá algún día pueda yo ser escritor como usted. Gracias. No, gracias a usted por su felicitación. Pues un aplauso para el compañero, claro. No. Gracias a usted por sus palabras. Claro que los conceptos son importantes en la literatura porque, insisto, yo de verdad con eso me quiero despedir. Para mí, escribir no es un ejercicio de, pues a ver, voy a contarles, a ver, y no, pues de dónde salió, pues quién sabe, ¿no? Ay, me lo imaginé. Para mí es un ejercicio de un concepto dentro de una historia atractiva para que se lleven una reflexión, una enseñanza, la pasen bien, se diviertan, los contagien, se conmuevan, etcétera. Por eso agradezco el comentario y les agradezco a todos ustedes, de verdad creo fervientemente que no hay nada más valioso, ni el dinero que traen en su cartera, ni en las bolsas, ni lo que tienen en su casa. Lo más valioso que tiene un ser humano es el tiempo. Y les agradezco mucho por haberme regalado una hora de su vida. Yo soy Miguel Alejandro Rivera, de verdad, muchísimas gracias. Que se escuche fuerte el aplauso para despedir a nuestro autor y les recordamos que en la mesa de la izquierda pueden adquirir su obra.